El mercado sigue desplomándose con mucha fuerza. Los aranceles de Donald Trump están causando estragos y la negatividad y el pesimismo inversor está marcando récords históricos. No veíamos tanto pesimismo, no veíamos tanto miedo extremo en los mercados desde hace años. Ahora vais a ver cómo nos encontramos en una situación de negatividad semejante a la del año 2008, incluso peor a la del año 2020. Con la pandemia, el mercado está con un miedo extremo. Estos niveles yo no los he visto muchas veces en mi vida como inversor, y ya os adelanto que normalmente cuando hay tanto pánico, cuando hay tanto miedo, cuando todo el mundo vende despavorido, suelen aparecer las mejores oportunidades. Fijaros, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero cómo nos encontramos actualmente en una de las peores situaciones de confianza del inversor de la historia, por lo menos tenemos aquí desde el año 2008, y quiero que veáis cómo actualmente el sentimiento negativo, bajista, es enorme. Ha superado la zona del 62% de sentimiento bajista, algo prácticamente nunca visto en los últimos casi 20 años, un sentimiento peor al de la superinflación del año 2022 y guerra de Ucrania. Peor el sentimiento inversor a lo del año 2020, peor a la de la crisis de aranceles de Donald Trump del año 2018 y subida de tipos de interés que el año 2016, ¿no? Crisis europea, también año 2012-2013, incluso nos encontramos en niveles semejantes a los de el año 2008. Estamos en una situación total de miedo, de pánico. La gente está muy asustada con los aranceles de Donald Trump. Parece que vamos hacia una congelación económica mundial. Y desde luego que con todo el sentido del mundo, la gente tiene miedo, vende despavorida. Y ya os adelanto que para mí estos son los momentos en los que uno tiene que estar preparado, haber hecho los deberes, haber estudiado compañías, ver números, ver contabilidad y tomar decisiones con confianza y con valentía. Pueden seguir cayendo las acciones, por supuesto, nunca lo sabemos dónde está el suelo, pero lo cierto es que las rebajas están siendo extraordinarias. Y ya lo veis aquí también el VIX, por ejemplo. Tenemos el VIX en 45 y es un VIX semejante al de otras crisis mundiales y crisis enormes que dejaron puntos de compra estupendos, ¿no? Fijaros que tenemos el VIX como en el año 2020, más o menos, ¿no? Incluso aquí tenemos el flash crash de recordar, ¿no? Del verano pasado. Y luego también nos tendríamos que remontar a la inflación, no, al tema de los aranceles del año 2018, que ahora hablaremos de ello. También nos tenemos que remontar año 2016, año 2012, año 2010 y ya nos remontamos aquí a las volatilidades tan fuertes del año 2008. Estamos en un momento total de crisis en bolsa, momento de pánicos que a mí personalmente me encantan para comprar. Yo de hecho hoy he salido de compras, he hecho buenas compras, ahora hablaremos un poquito. Y la verdad es que estoy contento con las rebajas, contento con los precios y, bueno, lógicamente no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro, pero históricamente siempre que hay pánicos en bolsa como estos, son momentos increíbles para comprar. Quería enseñaros una noticia que puede parecer de hoy, ¿no? Fijaros, una noticia que dice: Trump aplicará aranceles del 10% a productos chinos y aumentarán al 25% a finales de año. Esto podría ser perfectamente una noticia de ayer o antes de ayer cuando salieron los aranceles, pero no. Esta es una noticia del año 2018, septiembre del año 2018. Estamos con el mismo cuento que cuando Donald Trump empezó en su primer mandato, ¿no? En la anterior legislatura, la que empezó en 2017. Y en 2018 ya estaba Donald Trump hablando de aranceles. Fijaros esta noticia, ¿no? China contraataca, impondrá aranceles a productos estadounidenses por valor de $60.000 millones a partir del 24 de septiembre. Esto podría ser la noticia que ha salido hoy. Esta misma noticia ha salido hoy, que China contraataca. Pero esto no es de hoy. Esta noticia es del año 2018. Mismo cuento que ahora. Mismo cuento. Y esta noticia de aquí, del año 2018, ¿qué?
Estados Unidos y China intercambian nuevos golpes en la guerra comercial tras la entrada en vigor de la última ronda de aranceles. Esto podría ser de hoy. Podría ser de hoy, pero no es de hoy, es del año 2018. Esto ya lo hemos vivido, recordadlo. Los que invertíais en 2018, yo me acuerdo perfectamente, esto ya lo hemos vivido. Estas caídas que tuvo el SP500 en el año 2018 a finales, septiembre, octubre, noviembre del año 2018, son caídas del 20% que son parecidas a las que estamos teniendo actualmente en los mercados. Y luego fijaros qué es lo que ocurrió. Una caída súper fuerte y luego en 2019 ya estábamos otra vez en máximos históricos. En mayo o abril del año 19 estábamos en máximos históricos. ¿Podría pasar lo mismo? Podría pasar lo mismo. O no, no lo sabemos evidentemente. Pero quiero que penséis siempre de forma contraria a lo que piensa la mayoría. La mayoría en 2018 estaban acojonados todo el mundo. Nadie quería comprar, aranceles, guerra comercial, encima de los tipos de interés que estaban altos, como ahora, misma situación, entrábamos en recesión. Y la recesión llegó, sí, pero bueno, llegó en el COVID en el año 2020, 2 años después. Entonces, bueno, no sabemos si va a llegar ya una recesión, si no va a llegar, si se van a recuperar pronto o tarde. Esto no lo sabemos, evidentemente, pero estos pánicos de mercado y más viniendo de algo que ya hemos vivido, a mí me parecen y me suenan a buenos puntos de compra, sobre todo viendo las valoraciones y los múltiplos que estamos viendo en muchas compañías. Quiero que veáis este año 2018 cómo avanzó y cómo iba y cómo estas noticias de los aranceles fueron mejorando. Fijaros esta noticia. Ya de diciembre del año 2018, cuando el mercado empezaba a girarse, Estados Unidos pospondrá el aumento de aranceles a China al 25%, mientras Trump y Xi acuerdan una tregua comercial. Tregua comercial. Y si empezamos a hablar en próximos días de tregua comercial y el mercado empieza a volar y empieza a dispararse todas las compañías tan baratas que están ahora mismo, ¿entonces qué? ¿Y el pesimismo se va? Es que esto puede ocurrir y yo lo he visto muchas veces, un gran pesimismo, la gente no quiere comprar, pero es el momento de comprar, es el momento de tomar decisiones, de ser valiente y apostar cuando nadie quiere apostar. Y luego llegan buenas noticias y los mercados vuelan. No sabemos el futuro, evidentemente, pero yendo a contracorriente, comprando cuando todo pinta mal, las cosas suelen funcionar. Y luego cuando todo pinte muy bien, pues ya no será el momento de comprar, ¿no? Ya cuando todo está en máximos históricos, pues ya igual no es el momento, ¿no? Otra noticia del año 2018. Ya de diciembre, China suspenderá aranceles adicionales a autos estadounidenses. También del año 2018, Canadá y Estados Unidos llegan a un acuerdo. También del año 2018, Trump se une a los líderes de Canadá y México para firmar un nuevo pacto comercial. Estas noticias que ya las hemos vivido con Donald Trump hace 7 años, en su anterior mandato, ya las hemos vivido. Y Donald Trump probablemente no quiere que el mundo entre en una depresión global. No creo que pretenda una recesión que haga que, lógicamente, la situación económica empeore muchísimo y que todo su partido se ponga en contra. Los aranceles son una herramienta de negociación, son una herramienta de coger la sartén por el mango, de decir, estoy aquí, cuidado, que ahora Estados Unidos sí que manda, no como antes con Biden, que nos salían guerras por debajo de las piedras y todo el mundo era un gallinero. Bueno, pues llega Donald Trump para decir, oye, las cosas aquí se van a hacer a mi manera. Pues es una manera de liderar, ¿no? Un poco desde el miedo, un poco desde el que no me importa que todos nos vayamos a pique, pero luego ir gestionando, ir llegando a consensos. Y ya veis que las acciones volvieron a subir. Entonces, bueno, podría ocurrir algo semejante, esto ya lo hemos vivido, no sabemos aún qué va a ocurrir, evidentemente, si van a llegar a acuerdos o no van a llegar a acuerdos, pero creo que los múltiplos actuales son muy interesantes. Y fijaros que las caídas que, desde luego, desde esa situación del año 2018, la bolsa se ha multiplicado por varias veces. Pero fijaros que las caídas que estamos teniendo pues son semejantes. Unas caídas también de en torno al 20% en SP500, también en torno al Nasdaq, un 20%. Bueno, caídas fuertes que podrían alargarse un poco más o no lo sabemos, pero tarde o temprano
hay que ser optimistas, inversores de largo plazo tenemos que ser optimistas, confiar en el crecimiento económico a largo plazo y más allá de que los aranceles puedan mantenerse o quitarse o ser más altos o más pequeños, al final los buenos negocios acabarán prosperando, acabarán creciendo, acabarán adaptándose a las situaciones y acabaremos teniendo otra vez prosperidad y crecimiento económico a nivel mundial y sobre todo en los buenos negocios. Así que hoy quería también hablaros de una cosa importante y es que ya está empezando a hablar Donald Trump y los medios de que pueden empezar a llegar a acuerdos. De hecho, fijaros la noticia de hoy es viernes 4 de abril, Trump hablando con Vietnam sobre un acuerdo arancelario que puede ser una buena señal para el mercado de valores. Nike, Deckers Outdoors, compañías como Lululemon, como Skechers, como otras muchas, ¿no? Que han empezado a decir, oye, vamos a ver, sobre todo compañías estadounidenses, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que producimos todo en el sudeste asiático y tener en cuenta que los aranceles es un impuesto sobre los costes, no sobre el beneficio. Un impuesto sobre los costes puede hacer que una compañía como Nike deje de ganar dinero. O no solo Nike, sino muchas compañías que dejen directamente de ganar dinero, de tener beneficios por el incremento de costes que no lo pueda retransmitir a los clientes y pierdan ventas y esos costes no les supongan el beneficio totalmente desplomado. De hecho, hoy Lululemon o el caso de, fijaros, o el caso de Nike o el caso de Deckers, por ejemplo, Deckers que hablábamos ayer en el directo, hoy Deckers sube un 5%. Nike hoy está subiendo un 3%, rebotando de una zona de mínimos. Lululemon subiendo un 3%. Otras de productos textiles como la de deportivas, On, subiendo un 5%, Crocs un 5%, American Eagle hoy subió un 5%. Bueno, estamos viendo hoy rebotes fuertes en muchas compañías. De hecho, yo hoy os adelanto que he comprado Lululemon un poquito más abajo antes del rebote. Bueno, me parece una muy buena compañía. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un muy buen negocio con un gran crecimiento de ventas y beneficios. Una compañía que no tiene deuda, que trata de forma extraordinaria al accionista, que están recomprando muchas acciones, que tiene mucho potencial para seguir creciendo y que la tenemos en un múltiplo súper bajo, en un múltiplo que no veíamos desde el año 2008. Claro, ¿puede todo empeorar? Por supuesto, pero todo también puede mejorar y como inversores tenemos que ser optimistas y tenemos que creer que todo va a ir a mejor, porque si creemos que todo va a ir a peor, entonces no se invierte. Te guardas el dinero debajo del colchón y ya está, y no inviertes, porque para invertir hay que confiar, y personalmente os digo, mucho mejor confiar en rebajas que cuando todo está en máximos y carísimo. Por ejemplo, hoy hemos tenido caídas, ayer ya veíamos, ¿no? Pero una compañía súper buena. Vamos a hacer un repaso de algunas empresas. Arista Networks, una compañía súper importante en centros de datos. Compañía puntera tecnológicamente para servidores de inteligencia artificial. Bueno, pues en el año 2025, a principios de año, estaba en 130. Súper cara. Arista Networks es un empresón y Arista Networks va genial. ¿Vale? Pero estaba carísima. Y han pasado, un par de meses y vale la mitad. Arista Networks, que es una compañía estupenda. Bueno, y la tenemos cotizando ya muy por debajo de la mediana, caídas del 50%, y esto es un cañoncito de empresa. Y que tiene muchísimo potencial para seguir creciendo en ventas y en beneficios en próximos años. Otras compañías de semiconductores, hay mucho miedo en tema de los chips, las tecnológicas, sobre todo compañías que sufren con este tipo de noticias porque son compañías que por los múltiplos que tienen suelen ser un poco más altos y están más expuestas porque no son compañías tan dadas a dividendos o tan dadas a retribución al accionista y bueno, pues necesitan grandes reinversiones, están en modo crecimiento y pueden sufrir más. Fijaros, AMD, caídas hoy del 8%. AMD está por debajo de 20 veces beneficios. Y ya ni os cuento el caso de Nvidia, que aún me parece más claro. Hoy Nvidia
Caídas del 7%, la tenemos en 94. Caídas muy importantes de en torno al del 40% desde máximos. Tienes caídas del 40% en Nvidia. Claro, Nvidia todo el mundo en 2024, 2025, todo el mundo la quería comprar porque todo iba súper bien, todo era maravilloso, Nvidia era un cañón. Y ahora la gente tiene miedo. Ahora ya no quieren comprar porque Donald Trump, porque los aranceles, porque vais a ver, porque todo va a ir mal, porque llega la crisis, la recesión. Ahora no. Pues yo pienso al revés. Y os he mostrado antes los datos. Estamos en un momento de pánico extremo. Y los momentos de pánico extremo, que yo he vivido varios en mi historia, como en 2022, como en 2020, 2018, 2016, siempre me ha funcionado comprar con fuerza. Pues en este caso igual entramos en una gran depresión y la bolsa cae otro 40% más, otro 30% más en compañías como Nvidia. Ya ha caído un 40%, podría caer otro 40%. Nvidia, que es una compañía absolutamente extraordinaria, con unas ventajas competitivas impresionantes, con un crecimiento de ventas y beneficios tremendo, la tenemos a Forward PER 20. Y como Nvidia os podría hablar, hoy he ampliado, por cierto, Nvidia también, hoy he comprado más acciones de Nvidia. Y como Nvidia podríamos hablar de Amazon, que lleva muy fuertes caídas, podríamos hablar de ASML, podríamos hablar de tantas y tantas, de Google, podríamos hablar de Meta, podríamos hablar de muchas compañías que hoy llevan caídas enormes, el desplome es tremendo, la negatividad es extraordinaria y todo puede ir a peor, cosa que dudo, tal y como está el miedo del mercado y tal como estamos, como os mostraba antes, en una situación totalmente de miedo extremo, o sea, más miedo que esto, pues ya es difícil ir, ¿no? Estamos en un miedo terrible, en una situación que, como veíais al principio, pues no la hemos visto desde el año 2008. Bueno, así que yo siempre intento ir a contracorriente, siempre intento hacer las cosas al revés de lo que el mercado piensa. Por ejemplo, hoy cayendo Accenture un 5,5%, vuelve a zonas de precios interesantes. La mejor consultora tecnológica del mundo. Y así tantas y tantas. Novo Nordisk sigue siendo una súper oportunidad. Hoy caídas súper fuertes del 5%, grandes oportunidades. Bueno, ayer ya tenéis un buen resumen de muchas empresas. Hoy no quería tampoco entretenerme con esto. Simplemente haceros la reflexión sobre que los peores momentos en bolsa son los mejores momentos para invertir, que esto ya lo hemos vivido con Donald Trump, que fueron muy buenos momentos para invertir en 2018, cuando llegó toda la crisis arancelaria de Donald Trump en su primer mandato, y que podríamos ver algo semejante. De todas maneras, ir tranquilos, paciencia, no hace falta tirar la casa por la ventana e hipotecarse para comprar bolsa, no hace falta, se pueden ir haciendo compritas, ir añadiendo posiciones, ir utilizando algo de la pólvora seca que uno tenga o un poquito, ¿no?, de liquidez que alguno haya guardado para estas ocasiones e ir aprovechando. No sabemos si entraremos en recesión, si no, si seguirá cayendo la bolsa, si no, pero lo que es cierto es que estos momentos son parecidos a otros que ya hemos vivido, las oportunidades son así, las oportunidades históricas son así, tienen esta pinta, este es el miedo que se experimenta durante los momentos de máxima oportunidad y hay que entenderlo de esta manera, con perspectiva, con cabeza fría y con paciencia. Nada más, decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. ¿Estáis comprando? ¿Estáis añadiendo posiciones? ¿Pensáis que Trump empezará con las negociaciones y todo esto se irá quedando atrás y veremos otra vez alzas, o creéis que empeorará? Bueno, lo veremos como siempre en próximos días y nada, os leo en los comentarios. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Chao, chao.